Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden muy bien y espero que estén abrigados, está un poco fresco la ciudad vieja, pero en fin, es una primavera muy, pero muy extraña, una primavera gélida, por lo menos hay un viento de frío aquí sobre la ciudad vieja que viene del mar, y tiene que ver, este viento lo preparamos todo perfecto para la semana que vamos a comenzar hoy en La Máquina de Pensar. Arrancamos con Juan Cobra en controles de emisión, con el flaco Germán en la puesta a punto, y dije que esta es una primavera gélida, una primavera extraña la que estamos sufriendo hoy, por lo menos en este día, una cosa un poco sorprendente, y ayer también hacía un poco de frío, pero hoy hacía mucho más frío. ¿Por qué? Porque vamos a dedicarle la semana a un señor que se llamaba Lovecraft. Lovecraft es H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, es un escritor que nació en 1890, este hombre nació en los Estados Unidos y murió en 1937, con 46 años y medio, menos de 47 años. Hizo una obra básicamente de terror, de horror cósmico, de terror cósmico, y básicamente en torno a relatos y algunas novelas, pero sobre todo, digamos, funcionaba más en lo que sería la nouvelle o el relato largo, o la idea del cuento, un cuento un poco más largo de Norteamérica. Amigos, si no lo leyeron, si uno lo vuelve a leer o lo lee a Lovecraft, tiene la idea de que ya lo leyó o de que esto ya lo vi. ¿Por qué? Porque Lovecraft contaminó o influenció la idea del horror cósmico, y reitero, la idea de que todo puede terminar en cualquier momento, que la especie humana es una especie de simplemente de accidente, y él lo dice, no con estas palabras exactamente, es en un momento que toda su literatura se basa en un tema, en que antes de los humanos, antes de la especie humana, hubo en la Tierra otras razas, y que por cuestiones de magia negra, porque eran superpoderosas, terminaron exiliadas, ya sea en el espacio, ya sea abajo del océano, ya sea adentro de un volcán, en fin, y que están esperando, están tratando de emerger, de volver de ese exilio, y que lo primero que nada, ni el hombre, ni la mujer, ni la especie humana le importa un bledo, ¿no? O sea, pueden destruirnos cuando ellos quieran. Para empezar a hablar de Lovecraft, de este escritor que es un escritor complejo, una personalidad muy compleja, a la cual yo incluso viendo sobre su vida, he visto varios paralelos con Jorge Luis Borges, ¿no? Los dos eran introvertidos, los dos vivieron una infancia en torno a un jardín y en torno a un periodo muy feliz, y después, cuando fueron adultos, y aparte de una biblioteca llena de libros ingleses, en fin, gente que vivió la literatura y que cuando tuvo que salir a la realidad a ser adultos le costó un poco. Para arrancar y pues de la semana, para abrir esta semana, vamos a darle la bienvenida. Él está del otro lado de la línea, está allá en Madrid, escritor y profesor universitario, David Hernández de la Fuente. No voy a leer todo su currículum, simplemente decirles que es autor de libros de narrativa, y que es un ensayista especializado en la antigüedad clásica, y que ha hecho desde historia del pensamiento político griego y breve historia política de Grecia, hasta libros como Lovecraft, una mitología, que obviamente por eso lo estábamos llamando. Hay una edición del 2017. David, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a La Máquina de Pensar. Disculpa toda esta introducción, este introito tan largo. Bueno, es muy útil para contextualizar a este autor, que del que se cumplen 80 años ahora del fallecimiento. Uh-huh. Y vos tenés un libro que se llama Lovecraft, una mitología, digamos, porque hay un detalle también con él, con Lovecraft, que más que un escritor de una literatura, es como un fundador de una mitología. ¿Cómo sería eso? Claro, es un escritor de culto, y de hecho es uno de los pocos autores en la historia de la literatura a los que se puede atribuir haber fundado una mitología y haber creado una escuela literaria tan importante que, diversos autores posteriores han escrito acerca de los seres, de las criaturas, de los dioses ancestrales que él imaginó y sobre los que compuso sus relatos, sus novelas cortas o nouvelle, como queréis decirlo. Uh-huh. Sí, yo le dediqué un libro hace tiempo. De hecho, fue mi primer libro. Fíjate que yo soy, como has dicho, profesor
escribo también novela, bueno, pero profesionalmente digamos que me dedico al mundo antiguo, ¿no? A los mitos griegos, ¿no? Eso es lo mío. Y este libro fue curiosamente el primer libro que publiqué en 2004, ya hace tiempo, que en principio era un libro que yo quería escribir un ensayito breve sobre Lovecraft y los griegos, ¿no? Y luego pues ahí me puse a escribir y me salió un libro breve también. Y bueno, el libro pues estuvo pronto descatalogado y ahora recientemente se ha reeditado, como decías. ¿Y la reedición lo ampliaste, lo dejaste igual? Bueno, lo amplié porque han pasado ya pues 12, 13 años desde que salió y la verdad es que me han tratado muy bien en esta editorial porque han hecho una edición estupenda, ilustrada, amplié un poco a la parte del cine, ¿no? Porque es un autor del que se han hecho bastantes películas, ¿no? Bueno, sobre cuyas obras se han hecho bastantes filmes y bueno, pues bien, lo amplié bastante, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un poco una especie de solicitud de los editores porque había mucha gente buscando el libro que no se encontraba y bueno, pues en fin, yo nunca fui un experto en Lovecraft, me gusta su literatura, ¿no? Y lo leía desde hace mucho. Me lancé a escribirlo, ¿no? Dicen que en su infancia, como yo estaba diciendo, bueno, hay que decir que él era, si bien es un estadounidense, es un yankee, es un hombre de Estados Unidos, siempre vivió como si fuera añorando un inglés y como si fuera un aristócrata, venido a menos, también la familia. En eso también hay cierto paralelismo con Jorge Luis Borges, digamos, de venir de una familia patricia de linaje, pero tener que trabajar o estar con estrecheces económicas y también el tema de estar siempre vinculado a los libros, a la biblioteca inglesa. Lovecraft llega a decir en un detalle que le hubiera gustado que él era un hombre de otro siglo, del siglo XVIII, y que aborrecía, digamos, el siglo XX, y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que cambiando. Y una de las cosas que aparece es que su fascinación por los mitos y por los mitos griegos y romanos, llega a decir que cuando era chico tenía hasta una especie de, ¿no? ¿cómo se llama? Como de altar pagano. De altar. Realmente era un nuevo pagano, ¿no? Altar, en ese sentido. Exacto. Sí, es muy interesante. Realmente el paralelismo que has hecho con Borges, bueno, pues es muy cierto, ¿no? A Borges le gustaba, le atraía y le repelía a la vez un poco, porque lo consideraba un epígono un poco, bueno, tardío, un poco inferior a Poe, a Edgar Allan Poe, al que considera Borges un maestro, ¿no? Y Lovecraft pues tiene una relación ambivalente con él. Le dedica unas líneas interesantes en su introducción a la literatura norteamericana y luego también pues tiene algunas referencias a Lovecraft Borges en algún cuento, ¿no? En el libro de Arena, etcétera. Y bueno, son figuras en cierto modo paralelas. Yo creo que quizá Borges se sentía un tanto atraído por este ermitaño de Providence, como le llamaban, ¿no? A este escritor que creó su mundo mítico en su casa, aislado, con las persianas bajas, como decía Borges, ¿no? Él dice, bueno, era un escritor que creaba su mundo con las persianas bajas, ¿no? Claro. Encerrado, ¿no? En su casa, ¿no? Sin salir, aparte de alguien que, digamos, descreía de la democracia, descreía, digamos, del progreso, le parecía que todo era una ilusión. Y hay otro detalle de Lovecraft que me sorprendió y que es muy, muy paralelo a Borges, aunque Borges lo dijo muchas veces, que el tomar las religiones, los dos, digamos, aunque Borges no se declarara ateo, pero lo era, digamos, básicamente, eran los dos ateos, pero admiraban las religiones como una especie de, una rama de la literatura fantástica. Entonces leer la Biblia, leer el Corán, leer el libro de los muertos, todo como si fuera una literatura fantástica, que es lo que hizo Lovecraft también, ¿no? Sí, hasta el punto de convertirse él mismo en una especie de gran sacerdote de una nueva religión que creó y que, bueno, pues convirtió en un gran éxito literario, no en vida suya, porque en vida suya no tuvo el gran éxito que luego tendría, ¿no? Hasta llegar a inspirar películas muy muy conocidas, pero bueno, tras su muerte sí, sin duda, ¿no? Bueno, en vida publicaba en revistas pulp, en revistas de ciencia ficción, de fantasía, y tenía un cierto público, llegó a mantenerse con esto, ¿no? Pero realmente no tuvo el éxito que él esperaba. Él era un devoto de un mundo antiguo, ya extinto, ya periclitado, del siglo XVIII, adoraba el siglo XVIII, en la época colonial, ¿no? Previa a la independencia, adoraba también la Edad Media, pero ante todo
era un devoto del mundo clásico, de los mitos. Bueno, como Borges también, se nutre de la biblioteca familiar y aprende, lee, bueno, a Homero, disfruta con las aventuras de Ulises. Sus primeras composiciones son bueno, recreaciones de los poemas homéricos. Y él, a partir de esos mitos que empieza a leer muy muy joven, empieza a imaginar nuevos mundos, ¿no? Que, como bien decías en la introducción, son mundos antiguos que amenazan con volver, contraer al hombre de hoy a un terror cósmico. En fin, es un autor muy interesante por esa combinación de planos temporales, de influencias culturales. También le influyó mucho la novela gótica, por ejemplo. Autores de la literatura norteamericana como Arthur Machen o como bueno, Hawthorne o el propio Poe, que hemos citado antes, ¿no? En fin, es un autor que luego, pues, como digo, tendría una escuela muy muy importante, ¿no? Es rarísimo, pero pasa eso en la literatura, de alguien que no salga nunca, que no hable casi con muy poca gente, que se cartee mucho, eso sí, cuando, digamos, él como que odiaba a la humanidad en su conjunto, pero cuando sus amistades era muy humano y muy amistoso con todos sus, sobre todo a través de cartas, ¿no? Lo que llama la atención, una de las cosas que más llama la atención, por lo menos a mí, y hay un pequeño libro de Gilles Lebec, que él habla, y voy a leerlo simplemente para que lo comentes por lo menos unos minutos. En una época en que se aprecia la originalidad como valor supremo en las artes, con Lovecraft lo siguieron más de 15 escritores, pero no paródicamente, siguieron su obra tratando de continuar su obra. Dice, no había noticias, dice Gilles Lebec, no había noticias de algo semejante desde Homero y los cantares de gestas medievales. Claro, sí, por eso yo lo comparaba con el mundo antiguo, ¿no? Y este libro surgió de esa idea, porque realmente, si uno se da cuenta, hay pocos, es decir, no, estos autores que siguen sus mitos, ¿no? Los mitos de Cthulhu, los mitos de ese panteón de dioses arcanos, ¿no? Que habitan en un submundo, etcétera, ¿no? Y que constituyen los grandes misterios de sus relatos. Bueno, pues fueron tomados en serio por una generación de escritores, bueno, muy muy diversos, ¿no? Yo qué sé, pues Derlet o el autor de Conan el Bárbaro se inspiraron en estos cuentos, tomándolos muy en serio realmente. Y es un fenómeno, yo creo que único. Es verdad que bueno, grandes creadores de mitos en la historia literaria siempre ha habido, ¿no? Pensemos en Cervantes, por ejemplo, ¿no? Sobre cuyo personaje, pues bueno, se han escrito otras obras, ¿no? Claro. Desde Avellaneda hasta Chesterton, y que le crea un mito, ¿no? Claro, y se componen obras de música, de teatro, etcétera, ¿no? Pero realmente Lovecraft, el mérito que tiene también es explotar bueno, ese sentimiento tan primitivo del ser humano que es el miedo, el pánico, más bien el terror a lo desconocido, con una potencia creativa para mí insólita, ¿no? Él escribe una época también de fin de siglo, de cambio de época, bueno, de fin de siglo y principio de siglo, una época también de terror a lo que viene entre las guerras mundiales. Bueno, yo lo relaciono mucho con la filosofía de Spengler, por ejemplo, ¿no? Que también se basa mucho en el miedo a lo desconocido, etcétera. Y bueno, en cuanto a su horror por la mezcla, por lo mestizo, por lo extranjero, ¿no? Hay que recordar que, salvo, bueno, él vivió en Providence casi toda su vida, salvo un pequeño periodo cuando se casó con su esposa, duró poco aquello, ¿no? Pero vivió en Brooklyn, ¿no? Durante un periodo, y se horrorizaba con la inmigración, ¿no? Todo eso para él era, bueno, pues, en fin, él era un devoto de esa Nueva Inglaterra casi idílica y colonial, que tenía idealizada, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y bueno, pues es un mundo también un poco de este comienzo de siglo y de esta época de entreguerras, muy similar, marcada por ideas peligrosas, ¿no? Muy similar ese comienzo del siglo pasado a este siglo que estamos viviendo nosotros en el XXI, en el sentido de que el miedo es a lo desconocido, digamos, a la proliferación de inmigrantes, a la desestabilización del orden, o sea, estamos el desorden y la idea de que las estanterías, de que los anaqueles, todo está temblando y todo se va a caer. Entonces, frente a eso, Lovecraft lo que hace es refugiarse en un idílico del siglo XVIII, que en realidad también debe haber sido súper violento también y súper movido, ¿no? Pero bueno, en aquella cuestión un poco ideal de donde había
castas o donde había clases o órdenes separadas, ¿no? Caballeros, ¿no? Pueblo, plebeyos, en fin, separado todo claramente, ¿no? Las jerarquías. Sí, claro, es así, ¿no? Realmente vive en un mundo irreal y en cuanto a su actualidad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, Lovecraft se puso muy de moda a partir de los años 60, 70, ¿no? En España, sobre todo, fue raíz de una antología de Rafael Llopis, en la Alianza Editorial. Uh-huh. Que, tiene una comparación muy afortunada con el LSD y con esa época de los 60 en la que Lovecraft empezó es un autor que produce emociones fuertes. Es verdad que selecciona muy bien a sus lectores, no a todo el mundo le gusta, ¿no? Uh-huh. Tiene unos unos comienzos de los cuentos muy rompedores, que a algunos lectores no les dicen nada, pero a otros nos enganchan para siempre, ¿no? Nos hacen adictos. No, y tiene mucha descripción sensorial que te puede encantar, pero a otros le puede parecer como lento. Y otra cosa que tiene es que la acción o cuando hablan, a veces las conversaciones no son muy afortunadas, no son muy vívidas, porque como dice aquí Houellebecq, sus protagonistas mueren y se termina el cuento, o sea, chao. Sí, claro, ahí no hay más, no hay más que eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que, claro, también provoca pasiones. Durante mucho tiempo se consideró, todo hay que decirlo, literatura de serie B, ¿no? Quiero decir, no un autor bueno, ¿no? Ha sido un autor de culto un tanto subterráneo, que ha perdurado en esos autores que le han seguido, Bloch, Derlet, todos estos, ¿no? Y en las revistas pulp de serie B, el cine un poco, de mala calidad, ¿no? También, ¿no? Las películas también que se han basado en él, pues no son especialmente afortunadas, ¿no? Alguna de Boris Karloff, que no está mal, o de Roger Corman. Pero bueno, en general no ha habido gran fortuna con sus adaptaciones. Bueno, al propio Lovecraft le horrorizaba el cine y él decía en sus propias cartas, que tiene muchísimas cartas, que jamás permitiría que cualquier película suya fuera adaptada, ¿no? Ah, mirá, no sabía eso. Escribió más de 100.000 cartas este hombre, 100.000 cartas, se dicen poco, algunas de 30 páginas, era una cosa increíble. Para terminar un poco, David, me encantaría seguir hablando realmente porque es impresionante la visión que estás dando ahora, en el sentido que muy amplia. Diste en la tecla y para terminar te hago esta pregunta, porque la diferencia entre Borges y Lovecraft es que Lovecraft siempre fue y él mismo se tenía como no un escritor de alta literatura, ¿no? Cosa que Borges siempre se tuvo, obviamente, y se impuso. ¿Cuál es tu reflexión en torno a eso? Bueno, claro, la reflexión es la del canon, ¿no? ¿Cuál es el canon de los autores que se consideran clásicos, cultos o de primer nivel, ¿no? En el caso de Lovecraft, durante mucho tiempo fue considerado de segunda fila, pero ya está en el canon, ¿no? Actualmente ya está en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, ya es un autor leído, estudiado, sobre el cual se hacen tesis doctorales, sobre el cual se trabaja, se hacen libros, y se ha valorado a partir de, ya te digo, desde los años 60 del pasado siglo, con el cambio de la cultura popular, de la cultura de las drogas, de un poco de la liberación cultural que suponen los 60, y es un autor que para mí es un visionario, en el sentido de que ya en su época, los años 10, 20, etcétera, vio de forma premonitoria cómo iba a ser el mundo hoy, ¿no? Y por eso está muy de actualidad, porque la locura de nuestros días la profetizó él, ¿no? Digamos que fue un inadaptado, pero creo que pensaba muy hacia adelante, ¿no? El horror a la masa, a las grandes masas, y uniformes, que vayan a acabar con nosotros. El horror a los bárbaros, si se quiere, también, desde el punto de vista de Occidente. Sí, totalmente. Pero también tiene que ver con el horror de las masificaciones, de la sociedad de masas, o de las redes sociales, en fin, todos los linchamientos, toda esta cosa que estamos viviendo ahora. David Hernández de la Fuente, un placer realmente haber hablado con vos, realmente me gustaría, y bueno, te vamos a llamar en algún otro momento, porque le dedicamos una semana a David Lynch, y bueno, te vamos a estar molestando en alguna otra ocasión para hablar de algo de lo mucho que escribís. Te mando un abrazo grande. Encantado, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
amigos, vamos a dejar a Lovecraft por un segundo, bueno, por el resto del programa, y vamos a hablar de Superman y el espacio del arte con Gabriel Gali. Ahí está, algo menos ominoso, digamos. Sí, bueno, pero Superman es el superhombre, ¿no? Y bueno, Nietzsche. Pues, también Nietzsche, claro. Hay muchos Supermanes. Sí, Nietzsche y Lovecraft andan ahí. Sí, en el futuro todos seremos Superman por 15 minutos, ¿no? Bueno, pero este Superman es el de Stan Lee, ¿no? Digamos, no es el de Nietzsche, no es el superhombre de Nietzsche, ¿no? ¿O sí? Yo qué sé, Bueno. mira, habrá que explorar un poco, a ver, porque en realidad no me adelanto. viene en realidad de un tercer lugar que no es ni el uno ni el otro que nombraste. Uh-huh. Y que no solo no es ni el uno ni el otro, sino que además es de género femenino, porque viene de la señora Laurie Anderson, que justamente y de manera muy peculiar, temprano en su carrera, con una canción, si la podemos llamar canción, llamada Oh Superman, llega creo que al número 2 o al número 1 en los charts británicos de manera inesperada. De manera inesperada porque, según cuenta ella, Uh-huh. había hecho 1000 copias para un pequeño o con un pequeño sello de Nueva York. Yo en otros lados leí que había hecho 5000, no Sí, 1000, sí, sí, pero bueno. Eso es poquísimo. Digo, Pero es muy ella, poquito. pero esto se va a explicar por otro motivo, otra cosa que vamos a comentar en un momento. El punto es que en su relato ella hace una edición limitada de 1000 copias y las está vendiendo por correo desde su propia oficina. En determinado momento suena el teléfono, atiende y es un señor desde Londres pidiéndole 40.000 copias para este viernes y si pueden ser 40.000 más adicionales para el lunes siguiente. Estas son las cifras que ella maneja, pero no sé si tuvo que manejar solo esas cifras porque tuvo que además manejar una sorpresa Claro. y un shock bastante considerables. Por supuesto que positivos, ¿no? Sí, Hay shocks pero, y shocks, podemos decir. sí, pero igual aunque sea muy positivo, a veces te pueden impactar Sí, las sorpresas. sí, ¿no? claro que sí, Demasiada claro que sí. felicidad. Sí, sí. Además le pasó, mal que bien, en Estados Unidos, donde el pasaje al acto, como ya hemos visto incluso en las noticias de manera ominosa, el pasaje al acto es casi inmediato en prácticamente todos los campos de la vida, o por lo menos está mucho más cercano que en las culturas latinas en ciertas áreas. Bueno, no vale la pena, esa comparación es tonta. La cuestión es que Superman entonces aparece como una especie de hit en 1980 por ahí. En el sistema de hits tenemos que entender que está basado justamente en formatos canción. Correcto. De aproximadamente 3 minutos, que tienen estribillos, que tienen, en fin, determinadas condiciones que hacen a una canción, más o menos. Una previsibilidad. ¿Sí? Ahí está. Es un sistema que genera una base de redundancia y la información va cambiando dentro de ciertos formatos o esquemas. Pero este tema duraba 8 minutos y no tiene exactamente el formato de canción porque más bien como que evoluciona. Evoluciona en el sentido de que los Beatles también hicieron algo así con Happiness is a Warm Gun, por ejemplo. Creo que es la que menos vuelve, digamos, porque hay otras. You Never Gave Me Your Money también, pero creo que tiene un cierto ritornelo en un momento. Estas no, estas solo evolucionan. Y decía que, bueno, que de alguna manera esto tiene que ver con otra cosa que dice ella en otra entrevista. Y es así, dice, no estoy especializada en nada en particular, solo tal vez en la narrativa. Ella usa la palabra en storytelling. Y uno se pregunta, porque la formación de ella académicamente es en escultura. Pero en realidad se ha dedicado prácticamente a la composición, a la música electrónica, pero también ha realizado performances, ha realizado instalaciones y ha realizado espectáculos. Y documentales, tiene ¿no? Y documentales, y en realidad ha incursionado en muchas áreas, y algunos de sus discos son de narrativa, como The Ugly One with the Jewels, que suponen escribir, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Y que en general casi todo lo que ella hace supone escribir, y
dibujar también, ¿no? Porque ella planea, genera dispositivos, inventa instrumentos, su famoso violín magnet, no me acuerdo cómo lo llama. Y en el documental Corazón de Perro también hay muchos dibujos de ella. Exactamente, sí, es una artista que maneja o se maneja a través de diversos medios, por decirlo de algún modo. Y creo que en ese sentido hay algo particular en su manera de aproximar el sonido. La particularidad, a mi modo de ver, tiene que ver un poco con su formación en las artes plásticas, en la escultura, porque sobre todo esto nos hace atender mucho al espacio. Y en general, no siempre los músicos piensan en términos espaciales lo suficiente. Tienen que ser músicos que busquen ese camino, como por ejemplo Xenakis, por nombrar uno entre muchos, ¿no? Es decir, que la localización del sonido es un tema peculiar. Por ejemplo, yo me he encontrado en situaciones donde en teatros con sistemas surround, por ejemplo, yo estrené el sistema surround del Teatro de Gotemburgo. ¿Qué quiero decir que lo estrené? Que nunca antes los compositores para teatro usaban el sistema en su potencialidad de uso de la localización de la señal acústica. Se trata de eso, en última instancia. Sino que casi todos, si no ponen algo, música hecha en escena, tocada en escena, componen y graban usando el estéreo. ¿Les parece que entrar, por ejemplo, a usar el surround es como entrar dentro ya de la lógica del efectismo o del diseño del sonido y no propiamente música? Eso es lo que puedo deducir, ¿no? Pero entonces Laurie Anderson, con su conciencia del espacio, hace un tratamiento particular del sonido, justamente porque ella transita entre la performance, la instalación y el espectáculo. Y estoy buscando otra cita de ella donde dice algo muy curioso. Acá está. No es. Bueno, lo tenía por acá. Bueno, lo que dice la performance, sí. Una de las cosas de la performance es que está en el espacio, digamos, ¿no? Por está en el espacio y transcurre en el tiempo, claro, porque tiene una narrativa, digamos, claro, ¿no? Claro. Tiene a diferencia de el dibujo, la pintura, que puede, ¿no?, tenerla o no. Exacto. Y aparte no transcurre, digamos, en ese espacio. Ahí está. Porque justamente siempre se le comenta el aspecto tecnológico o el papel de la tecnología en su obra. Y ella dice: la tecnología no es lo más importante en lo que hago. En una galería, por ejemplo, necesito una sola idea para llenar el espacio, pero en el escenario necesito 500. Es decir, para llenar todo el espacio de una galería, lo puede hacer con una idea. ¿Por qué? Porque de alguna manera una instalación tiene que ver con una idea, aunque esté producida con una miríada de objetos. Pero el espectáculo, que también uno podría decir, bueno, puede tener una narrativa, un argumento y demás, requiere otros aspectos técnicos para captar la atención y para producir el efecto. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro? Entre las muchas que podríamos decir, creo que la principal es que la instalación es una experiencia de inmersión. El espectador, usuario o paseante está incluido dentro de la situación y del espacio artístico. Mientras que cuando uno va como espectador a un espectáculo, se trata de cómo el espectáculo logra cautivar al espectador, pero el espectador está enfrentado al espectáculo en general. Incluso diría, aunque como en muchos casos más contemporáneos, la disposición del espectáculo esté por encima del espectador, entre los espectadores y situaciones por el estilo. En general están sentados, ¿no?, los espectadores también. Sí, pero no siempre. Hay espectáculos desde la guarda, por ejemplo, que uno está de pie. Pero ahí, aún estando de pie, aun que los artistas te pasen por al lado, justamente se trata de la ajenidad en la cual uno se ve enfrentado a fuerzas que pueden ser incluso violentas o agresivas o demasiado presentes, por decirlo de una manera más enérgicas, ahí está. Es decir, uno está recibiendo eso desde afuera.
es parecido a lo que ya comentábamos en otro momento entre leer un texto y escuchar una voz. Claro. El sonido es una situación, pero el texto, la imagen, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. ¿Sí? Entonces, para captar la atención en un espectáculo, Laurie Anderson necesita 500 ideas. Sí. Y esas 500 ideas se pueden representar posiblemente de muchas maneras y no son simultáneas, sino que se ponen de manera sucesiva. ¿Para qué? Para poder construir la narrativa. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento con más espacio y un poco de Superman. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos a La Máquina de Pensar, estamos conversando con Gabriel Gali y el superhombre y Laurie. Claro, uno puede preguntarse, ¿no? ¿Qué hace que una pieza así llegue al gran público? Y bueno, y son los misterios, ¿no? Y más en una época, ¿te acordás? Los 80, digo, y tempranos 80 en este caso, el mundo dominado por el batido de Farrah Fawcett, ¿te acordás? Sí, Farrah Fawcett, de los Bee Gees, y ABBA prácticamente eran los pináculos de ahí. Sí. Estamos hablando de un tema que estamos escuchando de Laurie Anderson, que se llama Oh Superman, y que estuvo en el segundo lugar o en el primer lugar, digamos, en las listas. En los primeros lugares de los charts británicos, y no sé en Estados Unidos cómo les fue. Y que haya estado en los primeros, digamos, entre los primeros 5 ya es increíble que un tema así. Y aparte otra cosa más importante, sin preparación, sin marketing, nada, que haya sido espontáneo. Claro, justamente. Bueno, ese es un fenómeno interesante que ciertos artistas, ciertos acontecimientos culturales logran, que es expandirse por el boca a boca, ¿no? Conectar de alguna forma. Exactamente, por esa especie de contagio que se va produciendo en la cultura de masas, que también busca novedades, que también tiene sus propios segmentos, que también tiene sus pequeñas vanguardias, que también tiene, ¿no? Todos esos circuitos. Y que toca un nervio de que en ese momento era el que había que tocar, digamos, ¿no? Obviamente, después que se pasó, decís, era lo que estaba, ¿no? El momento social, cultural que se necesitaba. Sí, absolutamente, porque el arte también tiene esa cosa de encuentros y desencuentros con las coyunturas en las que se produce, ¿no? En general están siempre desencontrados. En general, digamos. En general, sí. Estoy hablando de esto y a mí me viene la imagen, cuando Tomás de Matos hizo Bernabé, hizo una novela histórica que nadie pensaba y vendió 25 ediciones. Sí. Y nadie podía creerlo, y él tampoco. Pero conectó en algo que no se sabía que iba a conectar, digamos. Claro. Y que tampoco podemos decir exactamente qué fue. Tampoco. Es cierto, ¿no? Sí, porque además este tema tiene una cosa muy de esa repetición que ya había empezado en la música culta muchísimo antes, es decir, los elementos repetitivos que de alguna manera están introduciendo, estetizando, incorporando al arte lo que es la vida mecanizada en las ciudades industriales. Es decir, que de alguna manera el arte también, como veíamos un poco, no me acuerdo si la vez pasada o la anterior, el arte y el arte musical particularmente son veloces en ir incorporando estos aspectos del mundo que nos rodean y que muchas veces son molestos, son desagradables, pueden ser vividos como agresivos, pero que al trabajarlos artísticamente nos amigamos con ellos de alguna manera, los domesticamos de algún modo, los invitamos a también producir piezas artísticas que pueden ser a la vez un éxito, pero también como una pequeña roncha en el sistema general, por un momento, porque no sé si esto es capaz de producir cambios irreversibles, seguramente sí a niveles más microscópicos, ¿no? Pero la lógica del hit, es decir, esta anécdota de que haya llegado al chart es meramente eso. Es una anécdota y podemos detenernos en la anécdota y tratar de entender algunos de los fenómenos en los que ésta se inscribe, pero a la lógica del chart le es indiferente. Claro, continúa, sí. Claro, porque es a la industria no le importa. No, porque a la cinta transportadora, digamos, le da lo mismo qué pieza lleva arriba, en cierto sentido. Claro. Somos un poco excesivamente quizá caricaturales, ¿no? O maniqueos, pero somos conscientes pero es de así, eso. En el primer bloque estuvimos hablando de Lovecraft, que escribía para publicaciones Pulp y Clase B, y digamos, pasaron, y ahora está consagrado en el canon y en la Biblioteca del Congreso. Así es. Y hay otro
aspecto más que tiene que ver con Laurie Anderson, que es que además de la preocupación por el trabajo estético al que todo artista se ve enfrentado, porque aunque el artista se ve enfrentado a otro problema, que ella me parece que es de los artistas que han contribuido a hacerlo más visible, que es todo el subtexto poético del arte, porque la aproximación estética al arte nos habla de la experiencia, es decir, del lugar del espectador. ¿Sí? La experiencia artística es aquella que tiene el espectador, el tipo que va al cine, que va al teatro, que va al concierto, que compra el disco, que escucha la radio. Esa experiencia de la recepción, que es un campo que no es exclusivo del espectador, aunque el espectador cada vez se ha apropiado más de él. Digo que no es exclusivo porque el crítico de arte también habla desde el mismo asiento que el espectador, es decir, está hablando de la apreciación de la obra, pero por diversos motivos que no vamos a abundar ahora, se distingue del espectador, porque no tiene la inocencia, y el espectador no está obligado al archivo, no está obligado a una serie de cosas que el crítico sí, el curador sí, y el artista también, en cierta medida, aunque curiosamente el artista suele jugar una relación particular con el archivo, pero en ese sentido, ella trabaja la poiesis, es decir, también es consciente de los procesos productivos de los espectáculos que monta. Y esto en la música es un fenómeno que empieza a hacerse ubicuo después de Arnold Schoenberg, en el sentido de que después que cae los mecanismos o los fundamentos tonales y la lógica tradicional de composición, los autores tienen que empezar a generar formas compositivas juntas con la composición. Claro. Es decir, el lenguaje con el que uno compone pasa a ser tema también, y tanto es así que en el arte de hoy en día es difícil que las obras anden ahí por el mundo sin un texto que las explique. Exacto, sí, como pasa en el arte visual y como pasa en todo, y bueno, y como pasa incluso en la literatura, que cada autor auténtico crea su propio canon, de alguna forma crea sus propios parámetros para que medir su obra, y hay que leerla a ver si se llega o no en sus propios parámetros. Así es. Gabriel Gali, un hombre con suerte, que va a ver a Laurie Anderson, que va a estar aquí en Montevideo, hoy va a estar en la trastienda, y y nada, suerte por eso. Bueno, y creo que no nos vamos a ver por un tiempo, ¿no? No, si para cerrar el ciclo sería el lunes que viene. Ah, ok, bueno, no sé. Dale, bueno. ¿Te parece eso? Sí, me parece bien. Muy bien, amigos, se termina La Máquina de Pensar, y mañana vamos a estar llamando a Mar del Plata para hablar con Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz supo tener aquí en La Máquina de Pensar una columna que se llamaba 1.000.000 de umbrales sobre literatura fantástica. Bueno, vamos a hablar sobre Lovecraft en el cine, y también vamos a llamar a Santiago de Chile para Patricio Hidalgo con su rocola va a encarar una canción, como siempre, en este caso Vergüenza Ajena de Los Jaiba. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.